En Hechos capítulo 28, versículo 20, Pablo nos dice que estaba sujeto con una cadena. Y en Efesios capítulo 6, versículo 20, Pablo dice de sí mismo que es un embajador en cadenas. Y eso es la idea que vemos aquí en el versículo 13, cuando dice mis prisiones. Literalmente es mis cadenas. Es lo que dice el versículo literalmente. En el original dice mis cadenas. Esta palabra en Hechos, esta palabra en Efesios y la idea aquí en Filipenses es la palabra griega alusis. El alusis, hermanos, era una cadena de 18 pulgadas. Son unos 46 centímetros. Para que tenga usted una idea de lo que es, imagínese el cargador de su celular, el cable, dóblelo por la mitad y aproximadamente esos son 48 centímetros. Ese es el largo que tenía esa cadena. Y esta cadena, el alusis, funcionaba de la siguiente forma. El prisionero, en este caso Pablo, estaba esposado por uno de sus extremos y en el otro extremo, uno de estos soldados de la guardia pretoriana estaba encadenado con él. De tal manera que Pablo no podía moverse más allá de medio metro sin que uno de los soldados de la alta guardia romana estuviera pendiente de él todo el tiempo. Claro que los soldados no se quedaban 24 horas encadenados a él, tomaban turnos. Los turnos eran 6 horas a la vez. De tal manera que Pablo durante 2 años pasó encadenado a un soldado romano con turnos de 6 horas. Lo que es 4 soldados al día, durante todos esos años. Esos 2 años, todos esos meses, todas esas semanas, Pablo no podía moverse más lejos de medio metro de un soldado romano altamente especializado. ¿Qué creen que hacía Pablo en esas 6 horas, hermanos? Les predicaba el evangelio sin parar. Todo el tiempo. Él no se estaba quejando, él no hablaba con el soldado diciendo, ay, mira mi situación, yo estoy aquí encarcelado injustamente, yo no he hecho nada, no se me ha comprobado ningún cargo. No, hermanos, sino que él constantemente empezaba a hablar, porque dice el texto que sus prisiones han sido patentes en Cristo. Esta palabra patente significa que se han dado cuenta de la razón por la cual está ahí. Esa es la idea de ser patente. Y dice en Cristo porque él explicaba probablemente, me han encarcelado. ¿Sabes por qué, soldado? Porque sirvo a un rey que Roma crucificó y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y a él predico porque fuera de él no hay salvación. Debemos aprender de todo esto, hermanos. Primero, que no debemos dejar que nuestra situación, hermano mío, hermana mía, no dejes que tu situación, ese problema, esa dificultad, haga mella en la condición de tu corazón. Porque el problema no es la situación, el problema es la condición de nuestro corazón. Debemos aprender a recibir, hermanos, toda dificultad, toda aflicción en esta vida como oportunidades directamente planeadas por Dios para el avance del evangelio. No es que el Señor se le salieron las cosas de control, Él las planeó. Y el propósito es el avance del evangelio. Cada que veamos, hermanos míos, una circunstancia difícil, una circunstancia dolorosa, una aflicción, entendamos esto de una vez por todas. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? Vengo a decírtelo hoy por la Biblia. El propósito de Dios en todo eso es el avance del evangelio. Si tú ante esas circunstancias no ves la oportunidad de cómo avanzar el evangelio, cómo compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús, estás dormido, hermano. Despierta. Es la oportunidad que Dios te está dando. Es esa situación que el Señor ha preparado para tú brillar la luz de Cristo en medio de esa oscuridad. Eres tú, porque tú eres el cristiano. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo me gozo estar aquí encarcelado, no por la situación, sino porque estoy cumpliendo con el propósito que Dios me asignó al estar encadenado a este soldado romano. Predicarles el evangelio, de tal forma que yo, siendo fiel a la predicación del evangelio, el Señor ha cumplido su plan y estamos metidos en el palacio del gobernador. Que de otra manera jamás pudiera haber llegado el evangelio ahí. Segundo, hermanos, también debemos aprender a aprovechar el tiempo que tenemos con aquellos quienes están encadenados de algún modo a nosotros. Algunos están encadenados a un compañero de trabajo. Trabajas todo el día con él y no se puede ir a ningún lado y tú tampoco. Aprovecha el tiempo, porque esa es
la situación, ese es el lugar, ese es el momento y el modo en que Dios preparó todo para que tú le compartas el Evangelio. Algunos están encadenados al cuidado de sus hijos todo el día. Y tú no te puedes ir a ningún lado, y los niños tampoco. Esa es la situación, las circunstancias que el Señor preparó para que tú les prediques el Evangelio, para que tú les modeles a Cristo, para que tú les enseñes la palabra. Algunos están encadenados quizá por enfermedad a la cama de un hospital. Y está ahí una enfermera o el médico. No reniegues de tu situación. El Señor prepara todo para tú estar ahí y hablar el Evangelio. Porque ¿quién le va a hablar el Evangelio a ese enfermero o a esa enfermera? El Señor ha decidido que seas tú y para eso te llevó al hospital enfermo. Es para eso que el Señor lo hizo. Algunos están encadenados a un familiar inconverso en casa. Y no se va a ningún lado. Y tú vives ahí. Entonces predícale el Evangelio. Porque el Señor preparó todo para que sea por tu boca que ellos escuchen la salvación que hay solo en Cristo Jesús. Mira esas cadenas por lo que son realmente, amado hermano, amada hermana. La realidad es esta, que no tú eres el prisionero. No tú eres el prisionero. No reniegues de esas circunstancias diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estas circunstancias? A mí me gustaría irme a otro lugar. No reniegues de tus circunstancias porque tú no eres el prisionero. Los prisioneros son ellos. Y Cristo quiere hacerlos libres usándote a ti. Usándote a ti. Libéralos por el Evangelio, testifica de Cristo, enseña la palabra, habla el Evangelio, dales palabra, llámalos al arrepentimiento. Para eso te puso ahí el Señor. Así como puso a Pablo encarcelado en ese lugar, para que el Evangelio avanzara.